Pon a Dios primero. Eran solo 4 palabras. Denzel Washington las dijo frente a cientos de jóvenes en una ceremonia de graduación. Todos lo aplaudieron, pero lo que nadie entendía en ese momento era el peso real de esa frase. No eran palabras bonitas para motivar. Eran una advertencia, una confesión. Denzel no hablaba desde el pedestal del éxito. Hablaba desde la guerra que libró consigo mismo en las calles del Bronx, en la soledad de los camerinos, en las noches donde ni la fama, ni el dinero, ni los premios lo salvaron de su propio vacío. Tú lo conoces como el actor impecable, el hombre que no falla una frase en pantalla. Pero, ¿sabías que de adolescente pensó que no tenía futuro? ¿Sabías que fracasó más veces de las que triunfó y que su primera gran audición terminó en humillación? ¿Sabías que antes de ser Denzel Washington, el mundo no veía en él más que otro chico del Bronx destinado a perderse? Y aquí surge la pregunta que te va a perseguir durante todo este video. Si tu mundo te grita que no eres suficiente, ¿cómo respondes? Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, nació esclavo. Sin libertad, sin dinero, sin derechos, pero tenía algo que nadie podía arrebatarle: su mente. Él decía: nadie es libre hasta que no se domina a sí mismo. Denzel, aunque nunca lo leyó de joven, vivió el mismo principio. La libertad no iba a llegar cuando Hollywood lo aceptara, sino cuando él dejara de pelear contra sí mismo. ¿Estás esperando que algo externo te libere? ¿O ya entendiste que tu paz no depende de nadie más? Imagina crecer en un barrio donde la violencia es tan común como el ruido de los autos, donde los gritos se mezclan con sirenas y los sueños parecen un lujo. Ese fue el Bronx que vio nacer a Denzel. Una madre firme que lo empujaba a ser mejor. Pero una adolescencia marcada por el caos, la rebeldía y la sensación de que nunca sería suficiente. Y aquí la primera lección estoica que la vida le enseñó sin que él supiera su nombre. La adversidad no es el enemigo, es el campo de entrenamiento. Marco Aurelio lo dijo en su diario mientras gobernaba un imperio. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Para Denzel, el Bronx no fue solo un obstáculo, fue el molde que forjó su carácter. Este video no es una biografía, es una radiografía emocional y filosófica de un hombre que aprendió a ganar sin perderse a sí mismo. Vamos a recorrer sus fracasos que casi lo quiebran, sus éxitos que casi lo destruyen, sus momentos de fe que lo salvaron, y las lecciones que, si te atreves a aplicarlas, pueden cambiar tu vida aunque no seas actor, aunque no vivas en Hollywood. Séneca lo dejó claro hace 2000 años. La fama es vapor, la opinión ajena es viento, solo la virtud permanece. Denzel lo entendió en cada alfombra roja. Los aplausos no valen nada si en casa tus hijos no te respetan, si tu esposa no confía en ti, si tú mismo no soportas mirarte al espejo. Este no es un video para admirar a Denzel, es un espejo. Te vas a ver en sus caídas, vas a reconocer tus miedos en su historia, y tal vez, al final, entiendas lo mismo que él entendió, que el éxito verdadero no es brillar en el mundo, sino dominar tu mundo interior. El Bronx de los años 60 no era una postal de oportunidades. Calles estrechas donde el concreto se partía en grietas, muros manchados por grafitis que contaban más verdades que cualquier periódico, y el ruido constante de sirenas cortando la noche. En medio de ese caos crecía Denzel, un niño que aprendía rápido que la vida no se detenía a preguntar si estabas listo para soportarla. Su madre, una mujer firme y profundamente creyente, trabajaba sin descanso para mantener a sus hijos lejos de las esquinas peligrosas. A veces la veía llegar agotada, las manos marcadas por largas horas en la peluquería. Su rostro cansado nunca dejaba de reflejar una fuerza silenciosa, la convicción de que, aunque el mundo no les ofrecía mucho, había algo más grande cuidándolos. Algo que ella llamaba Dios. Denzel, en cambio, no siempre entendía esa fe. Veía pandillas en la esquina, escuchaba peleas detrás de las paredes delgadas de los apartamentos y se preguntaba: ¿si Dios está aquí?
¿Por qué todo se siente tan roto? A los 14 años, su padre los abandonó. Esa ausencia dejó un hueco que nunca se llenó del todo. No había explicaciones, no había despedidas. Solo el eco de una puerta cerrándose y el silencio incómodo en la mesa durante las cenas. En los días siguientes, cada logro en la escuela y cada problema en casa llevaban una sombra. La sensación de que, si su propio padre se había ido, tal vez él no valía tanto como creía. Allí nació el primer gran conflicto de su vida. ¿Soy suficiente para que alguien se quede? Epicteto, que conocía bien la orfandad emocional por haber sido esclavo, enseñaba que no debemos buscar en otros la raíz de nuestra estabilidad. No busques que los eventos se sucedan como quieres. Acepta los eventos como ocurren y hallarás paz. Denzel, sin saberlo, vivía la prueba más estoica: aceptar lo que no podía cambiar, aunque doliera más de lo que un niño debería soportar. El barrio le enseñaba lecciones duras sin pedir permiso. Si mostrabas miedo, te devoraban. Si mostrabas orgullo, te probaban. Y si no mostrabas nada, sobrevivías. El aire olía a metal oxidado y a comida callejera, a gasolina y a humo de cigarrillos baratos. Los zapatos se ensuciaban de polvo en segundos y la mirada siempre debía ir al frente. Mirar demasiado tiempo a alguien podía terminar en pelea. En esas calles, Denzel desarrolló una habilidad clave: observar en silencio. Estudiaba a las personas, sus gestos, sus tonos de voz, sus reacciones. Esa costumbre de analizar, años después, se convertiría en su mayor arma como actor, pero en ese momento solo era una técnica de supervivencia. No era el mejor estudiante, tampoco el más atlético, y cada vez que lo comparaban con otros chicos más listos, más rápidos o más disciplinados, sentía cómo la rabia se mezclaba con la impotencia. Más de una vez terminó castigado, no por maldad, sino por no saber qué hacer con tanto enojo acumulado. Había días en los que, al regresar a casa, se tiraba en la cama y miraba el techo con una pregunta que lo perseguiría durante años. ¿Algún día saldré de aquí? Siglos atrás, Marco Aurelio había escrito en su diario: «Tu mente será de color de los pensamientos que tengas. Píntala entonces con serenidad». Pero para un adolescente rodeado de ruido y peligro, la serenidad era un lujo. Sus pensamientos eran grises, ásperos, llenos de duda. Y sin embargo, allí germinaba algo: una semilla de hambre, un deseo silencioso de demostrar que el Bronx no sería su destino final. Un día cualquiera, en un centro comunitario, vio un grupo de chicos ensayando una obra de teatro. Se quedó quieto, observando cómo el escenario se transformaba en otro mundo. El Bronx desaparecía y por unos minutos todos podían ser alguien más. Algo en él despertó. Por primera vez, sintió curiosidad por un camino que no involucraba peleas ni esquinas oscuras. No fue amor inmediato por la actuación. Fue algo más profundo. La sensación de que ahí había una puerta abierta, una oportunidad para canalizar todo lo que llevaba dentro. El Bronx le dio heridas, pero también le dio fuego. Un fuego que aún no sabía usar, que a veces lo quemaba por dentro, pero que más adelante se convertiría en su impulso para cada audición, cada papel y cada discurso que lo haría legendario. La historia de Denzel no empieza en los escenarios. Empieza en la calle, en el ruido, en el abandono, en la pregunta que cada niño herido se hace en silencio: ¿puedo convertirme en algo más de lo que este lugar dice que soy? La adolescencia de Denzel no fue una escalera recta hacia el éxito, sino una serie de escalones rotos que parecían no llevar a ninguna parte. Cuando dejó la escuela secundaria, no lo hizo con un plan claro. Tenía más dudas que certezas y una sensación constante de no encajar en ningún lado. Las calles del Bronx seguían ahí, recordándole que si no se movía, terminaría siendo una estadística más. Las mismas esquinas, las mismas caras cansadas, los mismos sueños que se marchitaban en silencio. La presión era asfixiante: trabajar para sobrevivir, no para vivir. En esos años, Denzel se sintió atrapado en una especie de limbo. Ni niño, ni adulto. Demasiado joven para cargar con responsabilidades,
pero demasiado grande para seguir soñando sin actuar. Había días en los que se levantaba sin dirección, sintiendo que su vida estaba en pausa. Lo intentó todo: trabajos esporádicos, pequeños papeles en obras locales, hasta ayudante en peluquerías. Nada parecía encajar. Había una pregunta que lo acosaba en las noches: ¿y si no estoy hecho para nada grande? Séneca advertía: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Pero para alguien que aún no sabe quién es, ¿cómo distinguir qué es desperdicio y qué es búsqueda? Denzel no lo sabía entonces. Pero cada tropiezo, cada trabajo que no duraba, cada día de incertidumbre, estaba moldeando algo en su interior: paciencia. Y la paciencia, aunque duele, es una de las armas más estoicas. Su primer gran audición terminó en silencio. Esperó durante días una llamada que nunca llegó. Caminó de regreso a casa bajo una lluvia fina que hacía más pesadas sus dudas. Sentía que cada no que recibía no solo rechazaba su talento, también confirmaba sus miedos, que no era suficiente. El Bronx lo había preparado para la dureza, pero no para esa sensación de invisibilidad. En las calles podías pelear, pero en una sala de audiciones el rechazo era silencioso, y ese silencio dolía más que cualquier golpe. En medio de esa crisis, su madre le repetía algo: Denzel, hay cosas que no controlas, pero puedes controlar en quién te conviertes mientras esperas. Aquella frase, repetida tantas veces, se convirtió en ancla. Lo llevó a cuestionarse no solo qué quería lograr, sino quién debía ser para llegar ahí. Empezó a leer más, a escuchar más, a observar. Y aunque no lo sabía, se estaba acercando a un principio fundamental del estoicismo: el control interno frente al caos externo. Epicteto lo resumió con una claridad brutal: de las cosas, algunas dependen de nosotros y otras no. Denzel no podía controlar los rechazos, las puertas cerradas, las audiciones fallidas, pero sí podía controlar cómo reaccionaba. Y ese cambio de enfoque sería la semilla de su identidad futura: no definirse por lo que pasa afuera, sino por la disciplina que cultiva adentro. Había un espejo en su habitación, pequeño, con una esquina rota. Cada mañana se miraba en él antes de salir. A veces veía potencial, a veces solo veía cansancio. Era un reflejo imperfecto, como su vida en ese momento. Pero con los años, ese mismo espejo se convirtió en símbolo. No necesitas que tu reflejo sea perfecto para seguir adelante. Necesitas que sea verdadero. El teatro comunitario seguía siendo su refugio. No era fama, no era dinero, pero era un lugar donde podía ser alguien más, y en ese proceso conocerse a sí mismo. Cada papel menor era un experimento. ¿Qué pasa si interpreto la rabia? ¿Qué pasa si interpreto la calma que nunca siento? Sin darse cuenta, empezó a sanar heridas antiguas actuando. Descubrió que su historia de dolor podía transformarse en verdad artística, y que esa verdad, más que el talento técnico, era lo que conmovía a la gente. Los tropiezos no lo definieron. Las dudas no lo mataron. Lo que parecía una etapa perdida, en realidad estaba puliendo su carácter. Denzel aún no era el actor que el mundo conocería, pero en el Bronx, en esos años grises, nació el hombre que lo sostendría cuando llegara la fama. El fuego ya no era solo rabia. Empezaba a convertirse en propósito. Denzel había salido de su barrio, pero el barrio seguía dentro de él. Aunque la universidad le abría puertas, todavía cargaba consigo la desconfianza aprendida en las calles. La sensación de que en cualquier momento algo podía arrebatarle lo que había logrado. Sus compañeros parecían moverse con naturalidad en ese nuevo mundo, riendo en los pasillos, hablando de obras clásicas como si hubieran crecido entre libros y teatros. Él, en cambio, callaba más de lo que hablaba. La primera vez que subió a un escenario en un taller de actuación, no había aplausos, solo silencio. Era un personaje secundario, apenas unas líneas, pero cada palabra se le atoraba en la garganta como si revelara algo íntimo de sí mismo. Sus manos sudaban y su mirada evitaba al público. No era miedo al error, era miedo a mostrarse vulnerable.
En ese instante, el ruido interior era ensordecedor. ¿Qué estás haciendo aquí? Esto no es para ti. Tú vienes de otro mundo, ellos lo saben. Años después, millones pagarían entradas para verlo actuar, pero en ese momento, ese joven que temblaba en el escenario jamás habría creído que su vulnerabilidad se convertiría en su mayor fortaleza. No tardaron en llegar los primeros rechazos. Audiciones fallidas. Profesores que le decían que tenía que pulir su voz, su presencia, incluso su manera de caminar. Denzel regresaba a su dormitorio con una mezcla de rabia y cansancio, preguntándose si tenía sentido seguir intentándolo. Cada fracaso dolía más porque confirmaba sus inseguridades más profundas. No soy suficiente. Tal vez nunca lo seré. Aquí es donde el estoicismo entra en su vida de forma inesperada. Uno de sus mentores, un profesor mayor que veía algo especial en él, le entregó un pequeño libro gastado. No era un manual de actuación, era una colección de meditaciones de Marco Aurelio. Denzel no entendía por qué alguien que quería ser actor necesitaría leer filosofía, pero su profesor le dijo algo que se le quedó grabado. Si no dominas tu mente, el escenario te devorará. El público huele el miedo, y no el miedo a fallarles, sino el miedo que te tienes a ti mismo. Leyendo aquellas páginas, Denzel encontró ideas que chocaban contra su forma de ver el mundo. Que los insultos solo dañan si tú los haces tuyos. Que los rechazos no definen tu valor, solo exponen el camino que aún debes recorrer. Que nadie puede robarte tu integridad salvo que tú la entregues. Estas enseñanzas no eran frases motivacionales, eran armas para resistir los días en los que el dolor parecía mayor que el progreso. Mientras otros buscaban protagonismo inmediato, Denzel empezó a entrenar en silencio. Horas y horas practicando movimientos, respiración, dicción. No había público, no había aplausos, solo un joven repitiendo una y otra vez hasta sentir que el cuerpo respondía sin pensar. Aprendió a amar el trabajo que nadie ve, a pulir su arte cuando nadie aplaude, porque comprendió algo que Marco Aurelio repetía. Haz lo que debas hacer, no por reconocimiento, sino porque es lo correcto. Ese mismo silencio en el que entrenaba sería el que más tarde lo acompañaría en los camerinos antes de un Oscar. El ruido afuera, el silencio adentro. Su primera obra estudiantil no fue perfecta. Tropezó en una línea. Se le quebró la voz en un momento clave, pero al final hubo algo que nunca había sentido. Alguien lo miró al salir y le dijo con sinceridad: creí cada palabra que dijiste. No era fama, no era dinero, era algo más profundo, la confirmación de que su lucha tenía sentido. El estoicismo le enseñaba que esas pequeñas victorias eran como semillas. No cambiaban la vida de un día para otro, pero lo preparaban para lo que vendría. No buscaba que el mundo cambiara por él. Estaba aprendiendo a cambiar por dentro para enfrentar al mundo. Pero el camino no era lineal. En medio de su progreso, una llamada desde casa lo hizo tambalear. Su madre le contó que la situación económica había empeorado, que necesitaban ayuda. En su mente volvió la duda. ¿Estoy siendo egoísta por perseguir un sueño mientras mi familia sufre? Esa noche, mientras los demás dormían, Denzel se quedó despierto con el libro de Marco Aurelio en la mano. Leyó una frase que parecía escrita para él: no huyas de tu deber, pero entiende que tu deber más alto es mantener tu alma intacta. En lugar de abandonar, tomó trabajos temporales mientras seguía actuando. Aprendió a sostener dos mundos a la vez: el peso de la responsabilidad y el fuego del sueño. Y en ese equilibrio precario, su carácter se templaba. Denzel lleva meses intentando absorber todo lo que lee sobre el estoicismo. Citas de Marco Aurelio, de Epicteto, de Séneca. Subraya frases, las escribe en hojas sueltas y las pega en la pared de su cuarto. Pero una cosa es leerlas y otra muy distinta vivirlas. La universidad se ha convertido en un campo de pruebas. El escenario, los pasillos, incluso las discusiones con sus compañeros, son su laboratorio emocional. Y aunque comienza a aplicar las enseñanzas,
Los resultados son dolorosamente lentos. Denzel llega cada mañana a la clase de actuación con el mismo silencio que aprendió en casa. Sus compañeros siguen bromeando, hablando de fiestas, de castings, de su siguiente audición. Y él permanece apartado, escuchando. No porque sea tímido, sino porque sabe que su energía debe ir hacia adentro, no hacia afuera. Una vez, durante un ensayo, alguien le grita: «Más fuerte, Washington, más emoción». Él lo intenta, pero su voz tiembla. Se siente expuesto, pequeño. Y mientras todos se ríen, un pensamiento lo atraviesa como cuchillo. No soy suficiente para esto. Sale del aula y se encierra en el baño. Se mira en el espejo. Sus manos están sudorosas. El corazón late tan fuerte que escucha su pulso en los oídos. Quisiera desaparecer. Y es en ese momento cuando recuerda las palabras de Epicteto. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Respira. Se pregunta: ¿es realmente cierto que no soy suficiente o es solo una opinión que he aceptado como verdad? Su madre lo observa en silencio durante la cena. Antes, Denzel llegaba de mal humor, lanzaba el plato al fregadero y se encerraba en su cuarto. Ahora, ayuda a poner la mesa. Se toma el tiempo para preguntarle cómo estuvo su día. Ella no lo dice en voz alta, pero ve en los ojos de su hijo algo distinto, una calma rara, casi inquietante, como si hubiera encontrado un centro invisible. En la universidad, uno de sus profesores comenta a otro: «Washington está diferente. Todavía falla en proyección, pero hay algo en su presencia. Es como si hubiera dejado de pelear contra sí mismo». Sus compañeros, aunque aún lo ven como el callado, empiezan a percibir que sus escenas tienen algo honesto. Ese respeto naciente es frágil, apenas un destello. Porque en la misma semana en que recibe su primera felicitación sincera de un profesor, le llega una noticia devastadora. Su padre ha perdido el empleo. Las facturas se acumulan. El ambiente en casa se llena de tensión. Una noche escucha a su madre llorar en la cocina. Su padre grita: «No puedo con esto, no alcanza para nada». Denzel se encierra en su cuarto. Aprieta los puños. Siente cómo el peso del mundo vuelve a caer sobre sus hombros. Todo lo que había aprendido parece inútil. ¿De qué me sirve ser estoico si mi familia se está desmoronando? Al día siguiente, camino a clases, Denzel recuerda una frase que había subrayado la noche anterior. El hombre no elige las circunstancias, pero sí cómo actuar en ellas. Marco Aurelio. Ahí entiende algo fundamental. El estoicismo no le promete librarse del dolor, sino aprender a sostenerlo sin romperse. No es escapar de la tormenta, es caminar bajo la lluvia sin maldecirla. Un profesor lo recomienda para un papel pequeño en una obra de teatro local. Es su primera oportunidad fuera de la universidad. No paga casi nada, pero para él significa todo. El teatro es pequeño, apenas 50 butacas, con luces baratas y camerinos improvisados. Aún así, su corazón late como si fuera Broadway. Durante el ensayo general, olvida una línea. Se queda en blanco. Escucha risitas en la oscuridad. Siente la vergüenza ardiéndole en el rostro. Esa noche, al llegar a casa, se repite las palabras de Séneca. Aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y decide que su porqué será claro: honrar a su familia y honrar su propio proceso, aunque nadie más lo entienda todavía. El silencio en la casa de los Washington ya no es paz, es tensión contenida. Platos que chocan en la cocina, susurros de sus padres discutiendo en la madrugada, puertas que se cierran de golpe. El desempleo del padre, sumado a deudas crecientes, ha convertido el hogar en un campo minado. Cada palabra puede detonar una pelea. Denzel, ahora con más compromisos en la universidad y ensayos de teatro, siente que carga dos mundos al mismo tiempo: el escenario donde debe brillar y la casa donde debe resistir. En las mañanas despierta con el sonido de su madre suspirando en la mesa y el padre saliendo sin despedirse. La pobreza no es solo falta de dinero, es el desgaste emocional que produce
la incertidumbre diaria. El profesor que lo había recomendado para el papel local le abre una nueva puerta, una audición para una obra más grande. Denzel llega al teatro con su libreto arrugado en las manos, el corazón latiendo como tambor de guerra. Sabe que esta podría ser su oportunidad para salir de la mediocridad. Se para en el escenario. Entrega su mejor interpretación. Cree que lo hizo bien. Días después recibe la respuesta. Gracias por tu tiempo. Hemos decidido ir con otro actor. No hay explicación, ni retroalimentación. Solo un no que lo atraviesa por dentro. Denzel camina por la calle sintiendo que cada paso es más pesado que el anterior. La ciudad sigue moviéndose. Los autos pitan. La gente ríe. Pero él siente que el mundo lo dejó atrás. Al llegar a casa esa noche encuentra a sus padres discutiendo. «Tú no entiendes la presión que estoy viviendo», grita su padre. «¿Y tú crees que yo no estoy cansada de sostener esta casa sola?», responde su madre. Denzel se queda en la puerta escuchando. Cada palabra es un golpe, y aunque no se lo dicen a él directamente, carga con la culpa invisible de ser otro gasto, otra boca que alimentar. Se encierra en su cuarto y, en silencio, rompe una hoja con frases estoicas que había escrito. En ese momento piensa, ¿de qué sirve toda esta filosofía si el dolor sigue siendo el mismo? Los días siguientes son un ciclo de agotamiento. Ensayos intensos donde siempre queda segundo. Profesores que le dicen, tienes potencial pero no estás listo. Amigos que avanzan en sus carreras mientras él sigue en papeles pequeños. El ambiente en casa volviéndose más hostil. Una noche, su padre explota. ¿Actuación? ¿Eso nos va a dar de comer? Deja de soñar y busca un trabajo real. Denzel no responde. Solo baja la mirada. Pero esa frase lo persigue durante semanas. En medio de la confusión, vuelve a leer a Marco Aurelio. Si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa misma, sino a tu juicio sobre ella. Y esto, tú tienes el poder de revocar en cualquier momento. Por primera vez, comprende que ni su padre, ni los productores, ni la pobreza definen su valor. Lo único que puede controlar es su reacción y su disciplina diaria. Decide entonces algo radical, aunque no vea resultados inmediatos. Seguirá entrenando cada día como si el mundo entero lo estuviera mirando. Comienza a despertarse más temprano que nadie en casa. Antes del amanecer, ya está leyendo, memorizando líneas, practicando frente a un espejo roto en su habitación. En los ensayos, aunque siga recibiendo críticas duras, aprende a escucharlas sin romperse. Su silencio ya no es sumisión, es fuerza contenida. Los profesores empiezan a notarlo. Washington, no sé qué cambió en ti, pero ya no te rindes tan fácil. Su madre, aunque sigue preocupada por el dinero, lo ve ayudando en la casa sin que se lo pidan. Siente que, en medio de la tormenta, su hijo se está convirtiendo en el ancla que mantiene la familia unida. Corte a un Denzel adulto en una entrevista. Yo pasé por todos los rechazos posibles. Me dijeron que no servía, que no tenía el talento, que nunca llegaría. Y aunque dolía, cada no me entrenaba. El mundo no tiene que creer en ti primero. Tú tienes que creer antes que nadie. Regresamos al joven Denzel, en su cama, repasando en voz baja una frase que se repetirá toda su vida. Mantente preparado para cuando llegue tu momento. Las paredes de la pequeña casa parecen encogerse cada día. El frío del invierno se cuela por las ventanas rotas y, en medio de la cocina, las facturas se apilan como si fueran enemigos silenciosos. Denzel, exhausto de audiciones fallidas y discusiones en casa, llega una noche con los bolsillos vacíos y los hombros pesados. Encuentra a su madre llorando en silencio y a su padre afuera, fumando para no gritar. El hogar se ha vuelto un campo de batalla sin balas, pero con heridas invisibles. Esa noche, acostado en el colchón delgado de su cuarto, mira el techo agrietado y se pregunta si su vida será siempre así. ¿Y si no lo logro? ¿Y si todo este esfuerzo no sirve para nada? En menos de 6 meses, Denzel recibe 5 rechazos consecutivos.
Cada audición es un eco del mismo mensaje. No eres lo que buscamos. El último golpe es especialmente duro. Una obra que había preparado durante semanas. Un papel que sentía suyo. Pero ni siquiera recibe una llamada de agradecimiento. Solo silencio. En el camino de regreso a casa, bajo la lluvia, siente cómo la rabia y la impotencia se mezclan con algo más peligroso. La tentación de rendirse. La tensión en casa alcanza su punto máximo una noche. El padre, agobiado por no encontrar trabajo estable, estalla en medio de la cena. Mientras tú persigues tus sueños de teatro, aquí seguimos sin saber qué comer mañana. Denzel intenta explicar, pero la voz de su padre lo interrumpe. Basta, despierta de una vez. La vida real no espera a los soñadores. Su madre intenta calmar la situación, pero las palabras ya se han clavado en su pecho. Esa noche, por primera vez, Denzel sale de casa y camina sin rumbo por la ciudad, con la idea persistente de que tal vez su padre tiene razón. Camina hasta un parque vacío. Se sienta en una banca y observa el reflejo de las farolas en los charcos. En su mente se mezclan voces. La de su padre, la de los productores que lo rechazaron, la suya propia. Por primera vez, siente algo que nunca había sentido: duda existencial. ¿Y si no nací para esto? ¿Y si la vida nunca cambia? Las lágrimas le arden en los ojos, pero en medio del caos aparece un destello de lucidez. Una frase que había leído días antes y que se niega a abandonar su mente. Haz lo que debas hacer, no por reconocimiento, sino porque es lo correcto. No suena como un consejo bonito, sino como un mandato, un reto. Un recordatorio de que el control real está en sus acciones, no en los resultados. Años después, en un discurso frente a miles de estudiantes universitarios, Denzel dirá con voz firme: si estás pasando por el infierno, sigue caminando, porque justo ahí es donde empiezas a descubrir de qué estás hecho. Ese discurso que millones compartirán algún día nació en esa banca, bajo la lluvia, cuando era solo un joven sin nada que perder. Al día siguiente, Denzel regresa a casa sin decir una palabra. Se encierra en su cuarto y escribe en un papel una decisión que cambiará su vida. Si el mundo me va a decir que no, que al menos me encuentre preparado para cuando diga que sí. Desde ese momento, su rutina cambia. Se vuelve casi monástica. Ensaya más que nadie. Lee más que nadie. Ayuda en casa sin esperar reconocimiento. Acepta cada crítica como un peldaño para subir más alto. No hay aplausos. No hay dinero. Pero por primera vez hay paz en su mente porque ha dejado de luchar contra lo que no controla y ha decidido enfocarse en lo único que puede manejar: su carácter. El primer cambio no se notó en los aplausos ni en los contratos. Se notó en los amaneceres. Antes, Denzel despertaba con ansiedad, revisando deudas, pensando en castings, en todo lo que faltaba. Ahora, la primera respiración del día tenía un peso distinto. Ya no corría a encender la televisión ni el teléfono. Se quedaba unos segundos en silencio. Respiraba. Esa calma no resolvía sus problemas, pero le daba el dominio sobre su primer pensamiento del día. Era el mismo cuarto pobre, las mismas paredes descascaradas, pero su mente ya no estaba prisionera de la urgencia. Había aprendido que el caos externo no puede entrar si tú no lo invitas. Marco Aurelio repetía: empieza cada día recordando que enfrentarás ingratitud, traición, envidia, y aún así, elige no dejarte arrastrar. Mientras el barrio dormía, él salía a correr con una sudadera vieja y los tenis gastados. No había música, no había motivación externa, solo sus pasos y el aire frío. Cada kilómetro era un recordatorio. La disciplina no necesita testigos. En el trabajo, seguía aceptando empleos pequeños para sostener a su familia, cargar cajas, lavar platos, lo que fuera. Pero mientras sus manos se agrietaban en agua helada, su mente se entrenaba en silencio. Repetía mantras estoicos: haz lo que debes, soporta lo que venga. Al principio, su esposa dudaba. Había visto muchas promesas rotas antes.
Pero los cambios no llegaron en discursos, sino en gestos. Ya no respondía con gritos cuando las cuentas no alcanzaban. Ya no discutía por cosas mínimas, escuchaba más. Una noche, su hijo se despertó asustado por una pesadilla. Antes, Denzel se habría molestado por interrumpir su descanso. Esta vez se sentó en el borde de la cama y lo abrazó. El niño se volvió a dormir rápido, sin saber que en ese abrazo había más redención que en cualquier logro profesional. Los papeles que consiguió eran pequeños, extras sin diálogo, comerciales que apenas pagaban el transporte. Pero esta vez no los menospreció. Cada oportunidad era entrenamiento, cada error, aprendizaje. Mientras otros se desesperaban por la fama, él entendió lo que Epicteto enseñaba. No exijas que las cosas sucedan como deseas. Acepta lo que sucede y deséalo tal como es. Ese cambio en su actitud hizo que poco a poco la gente lo notara. Directores que antes lo veían como otro actor más, empezaron a percibir algo distinto. Un temple, una mirada más serena que su edad no explicaba. Siguió recibiendo portazos en la cara. Seguía escuchando, no eres lo que buscamos. Pero ahora, en vez de quebrarse, lo usaba como entrenamiento. Cada rechazo era una oportunidad de fortalecer su mente. Antes pensaba, no soy suficiente. Ahora pensaba, esto no me define. Se repetía una frase que lo sostenía. No eres lo que ganas, ni lo que pierdes. Eres lo que aguantas y aún así sigues de pie. Ese temple silencioso, ese entrenamiento invisible, sería el mismo que años después mostraría en papeles icónicos. La calma en el rostro que hoy practicaba en la adversidad sería la misma que la gente admiraría en Training Day o Fences. Personajes que, como él, luchaban con demonios internos en silencio. El público lo vería en la pantalla y pensaría que actuaba. Pero en realidad, solo estaba interpretando su propia vida. Este tramo de su historia enseña que la transformación nunca es ruidosa al inicio. Nadie aplaude cuando decides callar en vez de gritar. Nadie felicita cuando eliges trabajar en silencio. Pero esos pequeños actos son los que cambian el destino. Los estoicos decían que el verdadero progreso no se nota en grandes gestas, sino en cómo reaccionas a lo cotidiano. Cuando te falta el dinero, ¿culpas o actúas? Cuando tu familia duda de ti, ¿respondes con enojo o con constancia? Cuando nadie cree en ti, ¿sigues firme en tu deber? La reconstrucción había comenzado. No había fama, no había gloria. Pero había algo más valioso. Un hombre nuevo estaba naciendo en silencio. Ese silencio que nadie veía sería la base sobre la que más tarde levantaría todo. El ruido de los premios aún estaba lejos. Pero su alma ya había ganado algo mucho más grande. La casa ya no era la misma, pero tampoco lo era él. No había gritos, pero tampoco confianza. El silencio en el hogar ya no era de guerra, sino de expectativa. ¿Sería este un cambio real o solo otra promesa rota? Cada mañana se levantaba antes que todos, no para escapar, sino para ordenarse por dentro. Respiraba en la penumbra de la cocina mientras preparaba café. No había discursos, había actos. Guardaba los platos en silencio. Doblaba la ropa sin esperar agradecimientos. Ese hombre que antes exigía respeto ahora lo construía en silencio. Su esposa lo miraba de reojo. No confiaba todavía. Sabía lo rápido que podía volver el huracán, y eso lo hería. Pero ya no respondía con orgullo. Respiraba y seguía. Los hijos al principio dudaban en acercarse. Lo observaban desde la esquina del pasillo. «Papá, ¿hoy sí vienes al partido?» La pregunta era un dardo y un puente a la vez. Esta vez él no prometió. Asintió y cumplió. En el set, la transformación era evidente. Antes, cada comentario del director era un ataque personal. Ahora, lo veía como una herramienta de mejora. Un actor joven se burló de él durante un ensayo. «¿Así se supone que se llora?» «Vieja escuela», antes habría respondido con rabia. Esta vez se quedó en silencio, respiró y sonrió. El director lo notó. Todos lo notaron. Su autocontrol era magnético. Ese cambio silencioso empezó a abrir puertas. No porque buscara caer bien,
sino porque su presencia inspiraba respeto. Las discusiones en casa se convirtieron en conversaciones cortas, luego en diálogos sinceros. La esposa, que antes evitaba mirarlo, comenzó a sostenerle la mirada. No era perdón inmediato, pero era un inicio. Un día su hijo menor dejó un dibujo en la mesa. Él, la madre y los 2 niños tomados de la mano. Abajo, escrito con torpeza: «Papá volvió». Él se encerró en el baño para llorar. No eran lágrimas de culpa, sino de gratitud. Marco Aurelio decía que el verdadero bien no necesita defensa. Basta con vivirlo. Él entendió que no debía convencerlos con palabras, sino con consistencia. Cada acto pequeño, escuchar, llegar a tiempo, cumplir lo prometido, era una piedra más en la reconstrucción del puente que había quemado. Mientras su vida familiar sanaba, las ofertas profesionales regresaban. Un papel secundario se convirtió en protagónico. Un director que antes lo había rechazado, ahora lo buscaba. El ascenso era inevitable, pero esta vez no lo estaba persiguiendo para llenar vacíos. El verdadero logro ya lo había experimentado en casa. La paz en la cena, la risa de sus hijos, el silencio sin tensión. Ese mismo control que lo sostuvo en la pobreza sería el que lo sostendría cuando la fama lo reclamara. Ese mismo silencio que ahora usaba para escuchar a su hijo sería el que más tarde usaría en camerinos, cuando el mundo entero gritara su nombre. La transformación era visible, sí, pero lo más impactante no era lo que los demás veían, era lo que ya no necesitaba demostrar. En los últimos años, los reflectores ya no significan lo mismo para Denzel. Ha ganado premios, fama y respeto mundial. Sus apariciones públicas revelan algo distinto. Ya no habla para impresionar, habla para guiar. Se le ve en universidades, auditorios llenos de jóvenes que lo escuchan en silencio absoluto. No habla de alfombras rojas, habla de disciplina, de fe, de responsabilidad, de no perderse en el ruido del mundo. En una charla, dijo: «No esperen a que todo esté listo para dar el primer paso. Cuando sientan miedo, den el paso igualmente. La recompensa nunca es el aplauso, es la paz de saber que hicieron lo correcto». Su voz ya no vibra con la ansiedad del joven actor. Vibra con la calma del hombre que entendió que el verdadero premio es conservar el alma intacta en medio de la tormenta. Las ofertas siguen llegando. Papeles protagónicos, proyectos multimillonarios, reconocimiento global. Pero en privado, Denzel prioriza cenas con su familia, caminatas tranquilas, lecturas silenciosas. Antes, el joven Denzel corría tras la validación. Cada papel era una prueba de que merecía estar ahí. Ahora, el hombre maduro no busca probar nada. Actúa porque ama el oficio, no porque necesite el aplauso. Este cambio es profundamente estoico. El sabio no actúa por fama, actúa por virtud. Marco Aurelio lo resumía en una frase que él mismo vivió sin necesidad de citarla: «Haz lo que tengas que hacer y déjalo ir. El resultado no te pertenece». Denzel no quiere ser recordado solo como un actor. Quiere que su vida sea un mensaje. Que se puede crecer en la pobreza y no amargarse. Que se puede tener fama y no perderse en ella. Que se puede fallar y volver a levantarse sin resentimiento. Que la fe y la virtud son más sólidas que cualquier trofeo. Su legado no está en las películas que hizo, sino en la forma en que vivió mientras las hacía. Fiel a sus principios, consciente de que el éxito verdadero es dominarse a sí mismo. Hoy, mientras recibe homenajes por su trayectoria, la imagen es poderosa. Un hombre de cabello cano, mirada serena, postura firme. Los aplausos son atronadores, pero él solo inclina la cabeza en agradecimiento y sonríe. Quien lo ve podría pensar: ha logrado todo. Quien lo entiende, sabe. Él logró algo más difícil: no perderse a sí mismo en el proceso. De los primeros éxitos a la fama mundial, 1987, Cry Freedom, la primera nominación. La sala de estar era pequeña. Un televisor de tubo transmitía las nominaciones al Oscar. En la habitación había silencio,
solo el sonido tenue del noticiero. Denzel, sentado en el borde del sofá, sostenía entre las manos una taza de café frío que ya no se atrevía a beber. El anuncio llega. Su nombre aparece como nominado a Mejor Actor de Reparto. El corazón se le acelera, pero su rostro permanece sereno. En otro tiempo habría saltado, habría corrido a llamar a todos sus conocidos para presumir. Hoy, su primera reacción es buscar a su esposa con la mirada. Ella sonríe. Es una sonrisa pequeña, honesta, de esas que hablan de años de sacrificios compartidos. El reconocimiento externo es fugaz. Lo importante es el trabajo invisible que nadie aplaude. Las madrugadas en silencio, las audiciones fallidas, las dudas vencidas. Marco Aurelio enseñaba, la mejor victoria es la que logras sobre ti mismo. 1989, Glory, el primer Oscar. 2 años después, Denzel se encuentra en la alfombra roja del Teatro Shrine. Flashes de cámaras, gritos de reporteros, preguntas constantes. ¿Cómo te sientes? ¿Esperas ganar? Por dentro, otro diálogo ocurre. Sus manos sudan, siente el peso del smoking en los hombros. Pero no hay ansiedad. Hay gratitud. Piensa en su madre rezando por él en un pequeño apartamento en Mount Vernon. Piensa en los días en que trabajaba lavando platos para pagar clases de actuación. Gana el Oscar. Sube al escenario. Mientras sostiene la estatuilla, no piensa en los aplausos. Piensa en el silencio de su cuarto cuando decidió no rendirse. Ese silencio vale más que cualquier ovación. Los halagos no te hacen mejor, del mismo modo que las críticas no te hacen peor. Lo único que importa es actuar conforme a tu deber. 1992. Malcolm X, el sacrificio emocional. Interpretar a Malcolm X no era solo un papel, era una prueba de fuego. Pasaba horas leyendo discursos, viendo grabaciones, estudiando cada gesto. Pero lo más difícil no era imitarlo, sino cargar el peso de una vida marcada por la lucha y el dolor. Durante el rodaje, al terminar ciertas escenas, Denzel se quedaba en silencio. Caminaba solo hasta su tráiler, cerraba la puerta y respiraba profundamente. Había algo casi sagrado en ese proceso. No dejar que la intensidad del personaje contaminara su propia alma. Años más tarde, en una conferencia universitaria, contaría que esos silencios fueron los que lo salvaron. Si no sabes detenerte, el éxito puede devorarte, diría ante un auditorio repleto de jóvenes. 2001. Training Day, la fama mundial. Cuando ganó su segundo Oscar por Training Day, el mundo lo llamó leyenda. Los titulares, las portadas, las entrevistas lo repetían. Denzel Washington, el mejor actor de su generación. Pero él sabía algo que el mundo ignoraba. La fama es un eco, no una voz. En el camerino, minutos antes de subir al escenario, mientras escuchaba los aplausos atronadores afuera, sintió el mismo silencio que lo acompañaba desde Mount Vernon. El mismo silencio que sintió en el apartamento pequeño donde soñaba con actuar. La diferencia era que ahora sabía escucharlo. Sabía que ese silencio era el verdadero premio. El viaje de Denzel no fue de pobreza a riqueza, ni de fracaso a fama. Fue de confusión a claridad. Sus películas se volvieron un espejo de su propia vida. Personajes en crisis que encuentran dirección. El estoicismo no le prometió que el mundo sería justo, ni que la fama sería dulce. Le dio algo mejor: la capacidad de no perderse cuando el mundo gritaba su nombre. El viaje de Denzel es una enseñanza viva del estoicismo. No controlas de dónde vienes, pero sí a dónde vas. No controlas la fama, pero sí tu carácter. No controlas las tormentas externas, pero sí el silencio interno. El hombre que un día lavaba platos en Mount Vernon es el mismo que ahora recibe ovaciones en Hollywood. La diferencia no es el dinero ni los premios. Es que aprendió a vivir en paz consigo mismo. Mira bien su historia. Mira el hambre con el que empezó. Mira los rechazos que tragó en silencio. Mira las cicatrices que nadie aplaudió. Y ahora mírate tú. ¿Cuántas veces te has rendido por mucho menos? ¿Cuántas veces culpaste a tu pasado para justificar tu mediocridad?
¿Cuántas veces dijiste no puedo cuando lo que en realidad querías decir era no quiero esforzarme? Denzel no nació especial. No tuvo ventajas. No le regalaron nada. Lo único que lo separa de ti es que él decidió no victimizarse. Y ahora pregúntate algo incómodo. ¿Estás viviendo tu vida para honrar a quienes creyeron en ti? ¿O para complacer a quienes te ignoraron? ¿Estás luchando por tus principios? ¿O por el aplauso de extraños? Cuando te mires al espejo esta noche, sé honesto. ¿El que ves ahí es el que tu familia necesita? ¿Es el que tus hijos merecen? ¿Es el que tú mismo respetarías? Porque si la respuesta es no, no culpes a tu barrio, a tu infancia, a tu jefe, al gobierno, a tu pareja. La responsabilidad siempre ha sido tuya. La fama, el dinero, los premios, nada de eso importa. Si no te dominas a ti mismo, sigues siendo esclavo aunque todos te aplaudan. Si no encuentras paz dentro de ti, el ruido de afuera te va a destruir. Este no es el momento para sentirte inspirado. Es el momento para sentirte incómodo, para reconocer que has dejado pasar demasiado tiempo, para aceptar que, si sigues esperando el momento perfecto, te vas a morir esperando. Así que decide. ¿Vas a seguir anestesiando tu vida con excusas? ¿O vas a hacer lo que tienes que hacer aunque nadie te aplauda? El legado que dejes mañana empieza hoy. La pregunta es, ¿vas a seguir huyendo o por fin vas a enfrentarte a ti mismo? Y si todo esto te incomodó, mejor, porque significa que aún estás vivo, que aún tienes tiempo de cambiar la historia que estás escribiendo. Este canal no es para los que buscan motivación rápida, es para los que están dispuestos a sangrar, a caerse y a levantarse, a convertirse en alguien que sus hijos respeten incluso cuando nadie más los aplauda. Dime en los comentarios, ¿cuál es la herida que hoy te frena y que tienes que sanar para convertirte en la persona que dices que quieres ser? No lo escribas por mí, escríbelo para ti, para dejar de esconderte. Comparte este video con quien sabes que lo necesita, porque tal vez alguien, en silencio, está a punto de rendirse, y tu acción puede salvarlo. Y si te quedas, prepárate. La siguiente historia no te va a dejar igual. O te rompe, o te despierta.